El 24 de diciembre, ayer, que fue Navidad justamente, nacían dos íconos de la música que han marcado a fuego a sus respectivas escenas. El señor Ian Fraser Kilmister, más conocido como Lemmy, que nació un 24 de diciembre en plena Navidad, ahí del año 1945 en Burslem, en Gran Bretaña, y Rosario Blefari. Rosario nació en Mar del Plata, 24 de diciembre de 1965. Podría haber sido la hija de Lemmy, son 20 años, ambos nos dejaron. Lemmy ahora, el 28 de diciembre, se cumplen 10 años de la partida del gran Ian Kilmister. Obviamente va a haber un video especial. Y Rosario Blefari nos dejó en plena pandemia, en 2020, el 6 de julio, a los 54 años. Lemmy había cumplido 70, tocó hasta el final de su carrera. De hecho, su último show fue en Los Ángeles, en donde tuvo que parar porque ya, no podía. Y tanto Lemmy como Rosario Blefari partieron de este rumbo, partieron de este mundo, de este universo terrenal, por así llamarlo, víctima de cáncer, ambos. Y bueno, una gran pérdida para lo que es el heavy metal, el rock pesado y el rock en general, porque Lemmy ha marcado mucho al rock en general. Fue un puente necesario entre el heavy metal y el punk. De hecho, había mala onda entre ambas tribus, por así decirlo. Y Lemmy fue como un puente, un nexo que dijo: loco, déjense de joder, estamos en la misma. Particularmente para mí el punk es lo más por sobre el heavy metal, es una cuestión personal. Y Lemmy estuvo ahí. De hecho, Lemmy decía que no hacía heavy metal, que era un rock más acelerado, muy influenciado por los Beatles, que él los vio en The Cover, en uno de sus primeros shows, y Chuck Berry. Él 70 años había cumplido Lemmy, y a los 4 días de haber cumplido de convertirse en septuagenario, partió. Y Rosario Blefari, 54 años, también un artista incansable. Ambos compartieron el tema del cine, más sobre todo Rosario. De hecho, ella fue la actriz protagónica de Silvia Prieto, una película que fue galardonada en Nantes, en el Festival de Cine de Nantes, que, bueno, también participó en Rapado, ambas del gran Martín Reitman, o Reitman, como se pronuncie. Y Lemmy también estuvo involucrado en el cine, por ejemplo en la película Airheads, Cabezas Huecas, con Brendan Fraser, Adam Sandler y Steve Buscemi. Hace una aparición ahí majestuosa en donde estos tres jóvenes, Adam Sandler era joven ahí, creo que fue uno de sus primeros grandes éxitos cinematográficos. Los tres, Fraser, Sandler y Buscemi, lo ven aparecer el Lemmy y le dicen: Lemmy is God, es Dios. Y vaya si lo es. Fue roadie de Jimi Hendrix en 1967 por 6 meses. Y dijo: yo tocaba la guitarra, pero después de verlo a Hendrix no tenía sentido tocar la guitarra, porque era majestuoso, glorioso. Bueno, se dedicó al bajo, formó parte de Hawkwind, esta banda de rock progresivo psicodélico. Se va de la banda, lo echan, y en el 75 forma Bastard, que le aconsejaron cambiar el nombre, y ahí le pone Motorhead, que era una de las canciones que Lemmy compuso para justamente Hawkwind. Cuenta la leyenda que el Lemmy, ¿por qué uno dice Lemmy? ¿De dónde viene el apodo? Él se llama Ian Fraser Kilmister. El nombre, supuestamente, el apodo viene de Lend Me a Fiver, que él decía mucho, algo así como sería Lend Me a Fiver, o él lo pronunciaba Lemmy, dame 5, un billete de 5, que él lo pedía de muy joven para jugar a las máquinas tragamonedas. Él es un fanático de las máquinas tragamonedas. Y bueno, y en el caso de Rosario Blefari, ella fue una de las responsables absolutas y realmente una guía y un modelo para todo lo que fue la movida indie. Suárez, yo creo que marcó un punto de quiebre en el llamado movimiento indie argentino, fue crucial. Bueno,
hay muchos artistas que nombran o citan a Suárez y a Rosario como influencia. Por ejemplo, él mató a un policía motorizado, entre otras grandes bandas. Y ellos abrieron el camino a principios de los 90 bien under, siempre con sello. Bueno, el sello era Feliz Año Nuevo, Fan Discos, por donde publicaban sus trabajos. Galope, Horrible, se me vienen a la cabeza. Y después comenzó la carrera solista de Rosario. Rosario también, bueno, tuvo una faceta literaria. Este libro hermoso, La música equivocada, que lo sacó la editorial Indy Mansalva, que recomiendo. Es muy interesante. Y también ella fue columnista en un programa de la televisión pública que conducía Luciano Galende, que se llamaba Todavía es temprano, que recomendaba libros, películas muy interesantes cuando la TV pública argentina daba gusto verla, no como ahora. Y ella fue columnista. Por ahí puntos de coincidencia entre Lemmy y Rosario Blefari. En el caso de la actuación, si bien Lemmy no tuvo papeles protagónicos, por ejemplo, además de Airheads, en donde hace un cameo, en realidad él trabajó en una película, una comedia negra llamada Eat the Rich, como el tema de Aerosmith del año 87. Y también hay un documental, Lemmy, muy bueno, de Wes Orszowski, que él hizo un documental sobre los Damned, muy buenos. Además, la relación de Lemmy con el punk está en que le dio una mano a los Damned cuando se reforman tras la partida de Brian James, que pasa Captain Sensible a la guitarra. El que pasa a formar parte del bajo es Lemmy, que era muy amigo de los Damned, y le ofrecieron el puesto. Él dijo no, que se iba a dedicar de lleno a Motorhead. Cuenta la leyenda que también los Sex Pistols le ofrecieron el puesto de bajista antes que Sid Vicious. Lo rechazó gentilmente. Cuenta también la leyenda que Lemmy fue el que le enseñó, entre otros, que le enseñaron a rasguear un poco el bajo a Sid Vicious, que nunca lo supo tocar, dicho sea de paso. Y bueno, Lemmy fue muy amigo de los Ramones. De hecho, le compuso el tema Ramones, Ramones, así con los puntitos. Muy amigo, e hizo una gran versión de God Save the Queen allá por el 2000, si no me equivoco. Hay mucha relación. Y en el caso, bueno, de Rosario Blefari, ella cultivó la faceta literaria. Hay conexiones, como decía, parece loco, pero hay conexiones entre Lemmy y Rosario Blefari, además del día en que nacieron ambos, 24 de diciembre, con una diferencia de 2 décadas, más viejo Lemmy, obviamente. Pero está el tema de la música, el ser referentes de un determinado género, porque son referentes, tanto Lemmy como Rosario Blefari. El trabajo incansable, como decía, Lemmy estuvo hasta 2 meses, 3 antes de partir, de gira tocando. Y Rosario Blefari también estuvo con sus proyectos solistas, siempre en actividad, hasta que ese 6 de julio, si no me equivoco, de 2020, nos sorprendimos todo con su partida en Santa Rosa de la Pampa. El tema del cine, aunque más fuerte ese deseo actoral en Rosario, pero que también se vio en Lemmy, y que sus partidas dejaron una huella muy profunda. Bueno, acá en este libro Heavy Metal de Andrew O'Neill hay una definición muy interesante sobre Lemmy, lo que causó. Dice: cuando murió fluyó un torrente de condolencias proveniente de todos los ámbitos. Gente que nunca se había comprado un disco de Motorhead experimentó una sensación de pérdida real. Al principio fui muy escéptico con toda esa movida, pero luego me di cuenta de que tenían razón. Lemmy no era solo nuestro, de los metaleros, era un ícono para todos. Y también participó en una serie televisiva, Lemmy, llamada Los Jóvenes, en donde se trataba de manera muy fuerte lo que era el tema de la juventud y ligado a la música. Y ahí aparece una comedia británica. Bueno, a mí particularmente me gustan mucho más las comedias británicas que las norteamericanas, que son muy light, con poco contenido. Pero bueno, ahí está Lemmy. Y respecto a su vínculo con el cine, que como decía, lo une a Rosario Blefari,
En una muy buena entrevista en la revista Madhouse del 95, Motorhead, El rock es mi religión, diciembre del 95, hace exactamente 30 años, entrevista realizada por Gustavo Olmedo. Olmedo le dice, ¿hiciste películas? Lemmy dice, no, es aburrido hacer películas. Hizo, pero bueno, te hacen esperar 10 horas en el set y después te dicen, hoy no te necesitamos. Tengo cosas mejores que hacer que perder el tiempo. Estoy muy feliz con lo que hago. Me gustan las colaboraciones con otras bandas. Acabo de hacer 2 canciones con una banda alemana que se llama Skew Siskin. Estoy por hacer algo nuevo con Jeff Beck. La canción See You on the Other Side del nuevo disco de Ozzy es mía. Bueno, compuso algunos temas para Ozzy. Mama, I'm Coming Home, uno de los grandes clásicos de Ozzy, surgió de la pluma justamente de Ian Fraser Kilmister, ni más ni menos, y dice que esas canciones que hizo para Ozzy le dieron más regalías que casi todo lo que hizo con Motorhead. A pesar que con Motorhead, por ejemplo, sacó esta joya llamada Ace of Spades, que cumplió 45 años este año justamente, 2025 valga la redundancia, y hay un video especial. Y hay un poema acá de Rosario Blefari, puede sonar loco, van a decir, Willy es un delirante, lo soy, que se llama Colección. Y acá yo hago la conexión con el coleccionismo de Lemmy. Lemmy coleccionaba artículos de guerra, algunos lo tacharon mal de nazi, no era así, obviamente, él siempre criticó a esos personajes nefastos, y él decía que le gustaban los uniformes de guerra, nada más, los cascos, la vestimenta y demás, y él tenía una colección, tanques de guerra y demás. Era un coleccionista de elementos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo acá encuentro un puente, una conexión. Bueno, este poema de Rosario se llama Colección. A la que mostraba la parte tenebrosa la echaban. Podría relacionarse con lo que decía de Lemmy. Aunque sospecho que con menos alcanzaba. Es una presencia inspirada que incomoda o pasa revista a lo peor de cada uno. Sabe decir las cosas más amables de la forma más agresiva. No solo se han llevado su buena intuición, sino la piedra más valiosa de la colección. Siempre existirá el perdón para los que desde la primera vez supieron encontrarle un lugar. Bueno, tal vez como decías, muy delirante lo que digo, pero para mí hay una conexión ahí entre Rosario, este poema de Rosario, y la pasión de Lemmy por la colección. Bueno, ¿cómo lo recordás a Lemmy? ¿Cómo la recordás a Rosario Blefari? ¿Te marcaron? ¿No? ¿Fueron importantes en tu vida? ¿Cuándo los escuchaste por primera vez? Me encanta todo eso, que lo comenten en los comentarios, valga la redundancia. De paso se suscriben y dejan un me gusta. Pero ¿sabían que el 24 de diciembre, ayer no iba a ser, porque era Navidad y demás, hacía mucho calor en Santa Fe hoy también, pero ¿sabías que un 24 de diciembre enlaza a Ian Fraser Kilmister, Lemmy y Rosario Blefari? Porque nacieron el mismo día, el día de Navidad. Uno en Gran Bretaña, otro en Mar del Plata. Lemmy en 1945, Rosario Blefari en 1965. ¿Lo sabías?